Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que Evolti realizó este jueves el toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia tras cerrar una campaña de financiación por 4.000 millones de pesos colombianos, la mayor operación de deuda realizada hasta ahora en la plataforma Ascenso. La empresa completó así su cuarta ronda de financiamiento a través de este mecanismo para impulsar proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Los recursos se destinarán al desarrollo de infraestructura solar, incluidos proyectos en Bogotá y Cauca, donde la compañía espera incorporar varios metros de capacidad instalada y reducir alrededor de 532 toneladas de CO2 al año. Actualmente, Evolti opera 10 plantas solares, tiene 20 en construcción y ha ejecutado más de 100 instalaciones en diferentes ciudades del país. Y a esta hora de la jornada ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Es así entonces como el Dow Jones finalizó con una caída en la sesión de hoy de más de 105 puntos, 50.552. Por su parte, el Nasdaq también finalizó con una variación negativa en la sesión de hoy de más de 300 puntos o un 1,47% en 25.881, mientras que el Standard Poor's pues también vemos que finalizó la sesión con caídas de más de 38 puntos, una leve baja del 0,51% en 7.533. Les cuento que el Standard Poor's 500 estaba cerrando al alza, apoyado por avances en principales tecnológicas, mientras los inversionistas evaluaron nuevos datos que apuntan a una desaceleración de la inflación en Estados Unidos. Es así entonces como los inversionistas continúan rotando sus posiciones desde las acciones de semiconductores hacia algunas de las mayores empresas tecnológicas. Amazon, Alphabet y Microsoft subieron cerca del 3%, Apple ganó 4% y marcó un nuevo máximo histórico. Por el contrario, el sector de semiconductores volvió a mostrar debilidad. Micro Technology cayó 8%, Lam Research y Advanced Micro perdieron 3% cada una, Intel retrocedió más del 4% y el ETF Bank de semiconductores bajó más del 1%. El mercado también analizó las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien afirmó que existen razones alentadoras para esperar que la inflación haya alcanzado su punto máximo y continúe disminuyendo en los próximos trimestres. Recordemos que el índice de precios al productor registró una caída inesperada del 0,3% en junio, cuando el mercado esperaba que permaneciera sin cambios. En términos anuales, la inflación del productor se ubicó en 5,05%. El informe se sumó al dato de índice de precios al consumidor divulgado el martes, que también resultó más bajo de lo esperado y redujo las expectativas de endurecimiento más agresivo de la política monetaria. Sin embargo, el mercado aún considera posible un aumento de tasas este año y según la herramienta FitWatch, la probabilidad de un alza en la reunión de julio ha disminuido, pero los operadores siguen asignando cerca del 60% de posibilidad a que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia en 25 o 50 puntos básicos en la reunión de octubre. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Así las cosas, les cuento que el índice principal en la Bolsa de Valores de Colombia, es decir, el MSCI, finalizó con un aumento del 2,88% en 1.860. Dentro de las acciones que tuvieron mayor desempeño en la sesión, el primer título fue Corfi Colombiana con un aumento del 7,33%. La Vivienda Group de la acción preferencial también tuvo un avance del 5,94%, Ecopetrol subió 5,53% y Fabricato también tuvo un avance en la jornada del 5,26%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Grupo Aval de la acción preferencial, Back Holding International, Mineros, Grupo Aval y Cibes de la acción preferencial fueron algunas de las acciones que finalizaron la sesión en negativo, siendo ETB la que más perdió, 30,20%, seguido de Grupo Aval, en la preferencial que finalizó con un retroceso del 6,19%, Back Holding International descendió 5,77% y Mineros bajó 4,61%.
En noticias del mercado colombiano les cuento que Ecopetrol Brasil tendrá hasta el 22 de julio para ajustar y publicar el documento de la oferta pública de adquisición por Brava Energía, luego de que la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil revocara la suspensión del proceso y acogiera el curso administrativo presentado por la petrolera colombiana. La actualización deberá incluir la nueva fecha de la subasta y los ajustes técnicos exigidos por el regulador. La OPA contempla la compra de 120,8 millones de acciones equivalentes al 26% del capital de Brava Energía por aproximadamente 1.100 millones de dólares, operación con la que Ecopetrol busca alcanzar el 51% de los derechos de voto y el control de la compañía. La entidad aclaró que no cuestiona el contrato de compraventa suscrito entre las partes, sino que exige cumplir los requisitos establecidos para la ejecución de la oferta pública. De otro lado, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla avanza en la colocación de un bono sostenible por 350 millones de dólares en el mercado internacional con vencimiento en el 2031. La emisión cuenta con calificaciones Baa3 de Moody's y W de Fitch y se realiza bajo las reglas 144A, lo que permite su distribución entre inversionistas institucionales en mercados internacionales. Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de deuda existente y al financiamiento de proyectos verdes y sociales elegibles en línea con el marco de financiación sostenible del distrito. La operación es liderada por Itaú, JP Morgan y Scotiabank, que actúan como joint book runners de la emisión. Las cosas les cuento que la Bolsa de Comercio de Santiago hoy presentó una variación negativa del 0,70% en la sesión de hoy, recordando que finalizó con una baja significativa que lo hizo pues descender de los 11.000 puntos en la sesión anterior. Les cuento que el IPSA había cerrado la sesión con pérdidas dando un paso atrás luego de coquetear o más bien alcanzar la barrera de los 11.000 puntos en sesiones previas. El IPSA había retrocedido en una sesión que replica las fuerzas contradictorias que dominan el ánimo global. Recordemos que el IPSA se rige mucho por ese comportamiento internacional y por un lado está la amenaza inflacionaria del alza de crudo y por otro el nuevo pulso de la revolución de la inteligencia artificial que incluye el sector tecnológico. Entre los papeles que se movieron al alza destacaron las eléctricas y la TAM en un mercado atento al temporal pronóstico por el fenómeno de El Niño. Es así entonces como vamos a revisar de qué manera se comportaron las acciones en la sesión de hoy. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM o con las noticias de Chile, les cuento que el Senado de Chile aprobó la mega reforma económica impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, por la que el proyecto solo quedó pendiente de una última votación en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, un régimen de estabilidad tributaria por 20 años para inversiones superiores a 350 millones de dólares y mecanismos de protección para los inversionistas. El gobierno sostiene que la reforma fortalecerá el crecimiento y la inversión, mientras que la oposición advierte sobre su impacto en la recaudación fiscal, al estimar que cada punto de reducción del impuesto corporativo representa cerca de 420 millones de dólares menos para el Estado. El Fondo Monetario Internacional, en cambio, señaló que la iniciativa podría impulsar la actividad económica, aunque advirtió que el menor ingreso tributario deberá ser compensado por un mayor dinamismo económico. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, entonces vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó la sesión con caídas. Es así entonces como el índice general finalizó con un retroceso del 0,24% en 56.977, iniciando con un valor de 57.098. Por su parte, el SELEC también finalizó con bajas la sesión, 0,88% para situarse en 1.510 puntos la jornada de hoy. Entre los movimientos, vemos que las principales acciones en finalizar la jornada en negativo fueron
y Ferval Perú, que finalizó con una baja del 59,20%. Pesquera Exalmar retrocedió 4,20%, Compañía de Minas Buenaventura bajó 3,01%, Compañía Minera Poderosa retrocedió 2,96%. Respecto a las acciones que finalizaron la jornada en positivo, vamos a observar entonces que el Sur finalizó con un aumento del 9,88%, AENSA avanzó 4,80%, Southern Copper Corporation subió 4,41% y Alicor pues tuvo también un avance en la sesión de hoy del 3,43%. En noticias del mercado limeño, Uber anunció un acuerdo para adquirir Delivery Hero, matriz de Pedidos Ya, una operación valorada en 13.700 millones de dólares con el objetivo de fortalecer su negocio global de entregas a domicilio. La transacción contempla la integración de la mayor parte de los mercados donde opera Pedidos Ya, incluidos Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, varios países de Centroamérica. A la estructura operativa pues, de Uber se va a sumar esta plataforma. Las operaciones en Chile y Ecuador no harán parte de la integración y serán administradas por SSW Partners como parte de un paquete de 14 mercados. Uber indicó que la adquisición busca ampliar su cobertura geográfica, incrementar el volumen de pedidos y fortalecer su ecosistema de movilidad, comercio electrónico y entregas, sujeto a las aprobaciones regulatorias y corporativas correspondientes. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. El índice bursátil de Caracas finalizó con una caída del 1,42% en 5.139 puntos. Por su parte, los otros también finalizaron la sesión con caídas el día de hoy. El índice financiero finalizó con una baja del 0,83% y el índice industrial retrocedió 3,68% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado venezolano, les cuento que la Unión Europea anunció 20 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, que han dejado más de 4.700 fallecidos. Los recursos se destinarán a financiar equipos médicos, respaldar las labores de búsqueda y rescate en zonas afectadas. El nuevo aporte se suma a los 5 millones de euros aprobados en junio y a los 52 millones de euros en asistencia anunciada por el bloque europeo para Venezuela a comienzos de este año. Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon la zona centro-norte del país y han generado una de las mayores emergencias humanitarias recientes. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con más detalles acerca de la emisión que se realizó en Ascenso 2. Hoy Evolti es socio y administrador de 18 sociedades activas con más de 80 inversionistas y administramos un poco más de 120.000 millones de pesos en activos de generación. Al cierre del 2026 tendremos capacidad instalada suficiente para abastecer el consumo equivalente a más de 100.000 hogares colombianos. Pero para nosotros este es apenas el inicio. Estamos determinados a seguir creciendo exponencialmente y ojalá en algunos años convertirnos en un unicornio de la energía renovable. Esto es Evolti, un grupo empresarial de generación de energía renovable que integra inversión, desarrollo y ejecución y operación bajo un mismo modelo, que permite que inversionistas de diferentes perfiles participen, como todos aquellos de Ascenso. Creemos firmemente que invertir en energía limpia no solo genera una buena rentabilidad, como los números ya lo han demostrado en campañas previas de Ascenso, sino que también responde de forma ágil a la enorme necesidad que tiene Colombia en un momento muy crítico, en el que nuestra seguridad energética está contra las cuerdas, por años de rezago en proyectos nuevos de generación, por una demanda creciente por movilidad eléctrica, inteligencia artificial y por la inminente llegada del fenómeno del Niño, del que creo que todos hoy en día somos muy conscientes. Esto fue la campaña de Ascenso para nosotros. Hoy celebramos el cierre de la campaña de deuda más alta que ha registrado Ascenso en su historia, 4.000 millones de pesos. Pero el número que más nos importa dentro de Evolti no es ese, sino este que les voy a dar.
1.382 personas y empresas que entendieron que el momento para invertir en energía renovable es ahora. Detrás de esta cifra hay empresarios, profesores, universitarios, pensionados, médicos que invirtieron parte de sus ahorros. El ticket medio de esta campaña fue de 750.000 pesos. Esta no fue una campaña de pocos, fue una campaña de muchos, y eso es Ascenso. Esta es la prueba de que los colombianos sí creen en la energía limpia cuando el mercado de capitales les abre la puerta. ¿Y qué vamos a hacer hoy con esa confianza? Dos cosas concretas. Vamos a seguir expandiéndonos en Bogotá, llevando soluciones de energía solar para copropiedades residenciales y comerciales, y vamos a desarrollar una nueva mini granja solar en el Cauca, en donde ya tenemos casi 20. En Evolti creemos que generar energía limpia también significa generar un impacto positivo en el territorio. Nuestras granjas y proyectos se construyen y operan con trabajadores de la zona, priorizando el empleo local y formal. Y cada proyecto va acompañado de trabajo conjunto con comunidades vecinas, en jornadas ambientales, apoyando eventos culturales y deportivos y fomentando el tejido social de estos territorios. A los 1.382 inversionistas que nos acompañan, quiero decirles una cosa: ustedes ya hicieron su parte y ahora nuestra parte es cumplirles. A la Bolsa de Valores y Ascenso, muchas gracias por demostrar que el mercado de capitales colombiano también es para empresas que nacen lejos de este edificio, como en Pasto. Al Fondo Nacional de Garantías por respaldar esta emisión, y a todo mi equipo de Evolti, porque realmente este es el trabajo de ustedes. Queremos que los colombianos puedan invertir en la energía limpia que Colombia necesita construir, y que esta energía llegue sobre todas las regiones que más lo necesitan. El toque de campana para nosotros hoy es realmente el inicio, y nuestro sueño es algún día volver y tocar esta campana cuando salgamos a bolsa. Juan Manuel, bienvenido a las cámaras de Primera Página. Entrando en materia con esa emisión que recientemente se hizo de Evolti a través de Ascenso, que es la plataforma que brinda la Bolsa de Valores de Colombia, ¿qué representa para Evolti el cierre de esta emisión de deuda por 4.000 millones de pesos? Pues en primer lugar, creo que significa que los colombianos sí le creen a la energía limpia y lo ven como una inversión no solo atractiva, sino también prioritaria para el país. Estos son proyectos que generan impacto y es una energía que necesitamos para seguir creciendo económicamente. Entonces realmente veo un factor importante de confianza en lo que Evolti representa. ¿Qué factores permitieron que esta emisión se convirtiera en la campaña de deuda de mayor valor en la historia de Ascenso? En primer lugar, la trayectoria de Evolti. Esta es nuestra cuarta campaña. Ya le hemos cumplido a miles de inversionistas, ya cerramos 2 de las 4 campañas de manera exitosa, siendo muy responsables y comprometidos con todos nuestros compromisos adquiridos frente a estos inversionistas. Y por otro lado, también creo que la solidez de poder mostrar proyectos ejecutados de manera exitosa, proyectos operando en diferentes lugares del país, básicamente es una atracción importante. ¿En qué proyectos específicos de energía renovable y eficiencia energética se invertirán recursos obtenidos con esta emisión? En primer lugar, para una mini granja solar en el Cauca. Esto es un hito muy importante y hace parte de otras casi 20 mini granjas que tenemos en la región. Esta energía se utilizará para abastecer parte del consumo de energía de todo el departamento. Y en segundo lugar, vamos a invertir en proyectos de energía solar en techos de conjuntos residenciales y comerciales aquí en Bogotá, ¿sí? Buscando, bajo un modelo, generar ahorros para zonas comunes de este tipo de edificios y que puedan ahorrar. Juan Manuel, como bien nos comentabas, esta es la cuarta vez que Evolti se financia a través de Ascenso. ¿Qué ventajas han encontrado la empresa en este mecanismo frente a otras fuentes de financiamiento? Pues en primer lugar es una posibilidad de poder llevar Evolti como marca a muchas más personas y empresas, miles de personas y empresas. Entonces, todo este ejercicio de financiamiento colectivo también es un voto de confianza en lo que representa Evolti como compañía y es construir una reputación cada vez más sólida. Por otra parte, el financiamiento colectivo pues es una fuente alternativa, complementaria en algunos casos, para el crecimiento de una compañía, que es el caso nuestro. Entonces, digamos que se combina muy bien con estrategias de crecimiento y por eso estamos muy contentos de cerrar esta cuarta campaña. ¿Qué mensaje envía este resultado a otras empresas que buscan financiar su crecimiento a través del mercado de capitales?
Pues en primer lugar que hay un mercado de capitales y un grupo de miles de colombianos muy dispuestos a invertir en empresas como la nuestra. Veo que hay también un interés grande por apoyar empresas que generen un impacto positivo para el país. Entonces mi mensaje es que confíen y se acerquen a este tipo de mecanismos para poder seguir construyendo esto juntos.